Disculpen, tenía el micrófono cerrado. Rodrigo, hay un problema con tu cuenta. Me marcó un error extraño. ¿No la cambiaste o algo así? Hola, buenas noches. No sé exactamente a qué error se puede referir. Sí, me decía que la cuenta desde la que estabas entrando no era reconocida, que podría ser una suplantación de identidad. Sí, me hizo muy raro. Es la primera vez que me Vale. aparece este mensaje. Ok, lo puedo explicar bien. Ajá. Estoy entrando con modo incógnito y Ok. al momento de entrar con la liga del Meet, Ajá. el sistema permite que uno pueda ingresar el nombre que uno guste. Eso sí es un hecho. Ya, ok, perfecto. Sí, porque es la primera vez que me sale ese mensaje. Ok. Ok. Estuve hablando, pero al parecer otra vez tenía el micrófono apagado. Entonces, bueno, disculpen. Hoy vamos a tener una sesión muy rápida. Les voy a explicar lo que hice, lo que hice con los stacks. Y vamos a trabajar, vamos a aprovechar únicamente para hacer una demostración de cómo con Python vamos a tener algunas herramientas adicionales. Entonces, voy a entrar aquí a esto y déjenme actualizar el repositorio. Ya prácticamente estamos terminando, nos quedan muy pocas sesiones. Aquí está, cursos, P321. Ok, aquí está. Me gusta mucho, de hecho, anteriormente yo utilizaba GoToMeeting para estas capacitaciones, pero la realidad es que no me estoy arrepintiendo de utilizar, además de que es más barato, tiene muchas más cosas interesantes Google y sobre todo tiene el respaldo de la organización, entonces estoy muy tranquilo en temas de seguridad y privacidad. Muy bien, listo. Hasta este momento, nosotros hemos estado trabajando con gráficos, hemos trabajado con unos cuantos datos y algunos gráficos. Esta, de alguna manera, es la parte básica de D3. Lo que vamos a hacer a partir del lunes, con el capítulo, a partir del capítulo 26, si se fijan, ya nos quedan bien poquitos. Vamos a trabajar con temas más de gestión de lo que nosotros seleccionamos. Vamos a ver cómo las herramientas que nosotros seleccionamos pueden ser actualizadas, podemos eliminar elementos, podemos crear elementos de D3 y cómo los vamos a manipular. Vamos a hacer un análisis de los eventos, de cómo se manejan. El control de flujo, es decir, a partir de eventos, ¿qué es lo que yo puedo realizar? ¿Cómo puedo reaccionar? Vamos a ver transformaciones desde el punto de vista de D3 y a partir de esto vamos a ver visualización geográfica. Y lo último que nos quedaría es, bueno, ya generar una pequeña aplicación utilizando FastAPI y por el otro lado D3. Eso sería lo último que nos queda. Entonces, estamos hablando de que yo calculo que el lunes estaríamos viendo 26, 27 y 28 y 29 y 30 lo estaríamos viendo el martes. Y les estaría haciendo una demostración de las aplicaciones. El día de hoy voy a explicarles cómo funcionan los stacks, bueno, más bien, cómo arreglé los stacks para que queden correctamente vistos como debe de ser. Y vamos a explorar dos herramientas, una que es Dash y la otra que es FastAPI. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a empezar aquí, nos quedamos en los stacks en la última ocasión. Otra vez desapareció la invitación. Denme un segundito, por favor. Es que, de veras, no sé qué pasa con... eso es lo único que no me agrada del calendario. Volvió a desaparecer. Denme un segundo. No la modifico, no le hago absolutamente nada. Déjenme ver. Sí, volvió a eliminar a los
Algo pasa. Voy a tener que reportar eso porque sí es un boxito del calendario. Si ustedes se fijan, otra vez me borró la invitación. No sé qué está pasando. Bueno, ahorita los vuelvo a añadir. Disculpen ustedes, es totalmente involuntario el tema. Entonces, bueno, vamos a ver el tema de stacks. Acaba de desaparecer Mario, porque vi que muchos de ustedes aceptaron la invitación. Ahorita acaba de desaparecer. Ayer todavía la veías. Seguramente muchos de ustedes la vieron. Hace como una hora desapareció. Qué raro. Esto no había ocurrido antes. Déjenme ver qué es lo que está sucediendo, porque sí se me hace muy, muy raro. Bueno, ahorita les platico de los stacks. Bueno, vamos a ver el tema de los stacks. Inicio. Y ustedes me vieron peleándome, construyendo el código de los stacks a partir de los datos que están aquí en COVID 2021 CSV. Trabajamos con ellos y a partir de eso yo generé, bueno, aquí se ven las series, déjenme entro a la consola. Y entonces aquí están los datos que yo tenía para cada día. Y a partir de estos datos, creé un arreglo, cada arreglo de 365 días. Y el arreglo que tenía eran las posiciones en el eje de las 10 de cada uno de los días. Aquí yo voy a añadir un par de temas para optimizar el uso de esto. ¿Se acuerdan ustedes que generaba el SVG? Y a partir de estos datos y de las escalas, yo construí una línea. Lo que hice fue, en lugar de una línea, colocar un área en donde X corresponde a cada elemento iterador, es decir, si yo tengo 365 días, empieza en 0, luego 1, 2 y así sucesivamente hasta llegar a 364. Este no es otra cosa más que un iterador que me va contando el número correspondiente al dato que yo estoy utilizando. Y lo voy a utilizar en el eje de las X para la escala. En el eje de las Y, yo estoy identificando el primer elemento como Y0 por parte de la construcción que hice yo ¿dónde está? De stack. Esto de aquí lo voy a hacer un poquito para abajo. Y aquí voy a colocar se genera la función de creación de stacks. Tenemos las escalas. Si ustedes se fijan, estoy tomando únicamente los datos de Distrito Federal, México, Jalisco y Nuevo León. El orden es el orden en el que yo ingresé estos datos. No estoy colocando ningún offset, es decir, no hay ninguna separación. Se generan las coordenadas del stack
para cada dato. Ya tenemos la escala lineal. Se define la función del eje de las X, es decir, aquí yo defino mi eje de las X, aquí lo construyo. Tengo mi escala en Y, que también es lo mismo. Se define la función de área. Pues estoy inventando bien para que te quede bien. ¿Y se acuerdan ustedes que yo les había dicho en la sesión anterior que esto salía con un for? Si ustedes recuerdan, en la sesión anterior, yo hice esto 4 veces. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Voy a hacer un iterador en donde estoy empezando en 0, con un valor i igual a 0, y este for se va a ejecutar hasta que i sea igual o mayor al tamaño de la serie. Es decir, si mi serie tiene cuatro arreglos, va de 0 a 3 en incrementos de 1. Selecciono SVG, añado un grupo, hago la traslación correspondiente y creo un path con las coordenadas del área. En este caso no lo voy a llenar y va a ser de color púrpura y le estoy colocando un ancho de la línea de 0.3 para que las líneas sean finitas, sean finas. Aquí está. Se ejecutó 4 veces, ya que ustedes pueden ver que tengo un área, 2 áreas, 3 áreas, 4 áreas. Ahora, vamos a hacer que esto se vea bien. Para empezar, ¿qué problema tiene esta gráfica? Estamos hablando de que aquí yo estoy haciendo una numeración que va de 0 a 364. Estoy metiendo días. Esta información no me va a servir. Sí, la gráfica se puede ver, pero ¿qué significa este 0? ¿Y qué significa este 350? Yo necesito utilizar una escala de días. Nada más, pues bueno, vamos a meterle color a esto. Vamos a modificar este código para añadir eso. Y vamos a ver temas nuevos. Uno de los temas nuevos es scale and scale 10. No, se los voy a colocar en el chat. Denme un segundito. Aquí está, déjenme le copio la URL. Perdón. Ahora sí, el enlace lo tienen ahí. ¿Qué voy a hacer aquí?
La siguiente celda hará una gráfica de áreas en pila en las número 1. Se utilizará la función de 3.ScaleTime para crear una escala en función de fechas. Además, se utilizará una función de escala, de hecho es de 3 scale linear, linear scale linear, para definir colores. Y entonces tenemos prácticamente todo similar, genero la pila, serie, pero fíjense, aquí hay una diferencia. First time la función de 3.pairs, de 3.10 permite crear elementos de tiempo a partir de cadenas de caracteres que describen, que utilizan un formato. Y entonces yo tengo parse time, que es parte de time parse, en donde yo le estoy diciendo, esta función va a convertirme en formato de tiempo aquellas cadenas de caracteres en donde yo tengo el año en 4 caracteres, la Y mayúscula, es más, voy a utilizar aquí time parse. Ay, ya lo ejecutó, pero bueno. Y déjenme les traigo de 3 time parse.
Está. Ahí está. Luego coloqué, gracias por la corrección, ahorita lo hago. Entonces, convertir cadenas de texto que representan fechas en objetos tipo date. Bueno, este es el resultado. Ahorita vamos a ver cada uno de los elementos. Voy a crear la escala en X, tal como esta va a ser modificada, fíjense. El dominio en rango de tiempo para el eje de las X. Mi dominio va del 1 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021. El rango sigue siendo el mismo. Voy a construir el eje de las X insertando el elemento Y, pero fíjense que estoy haciendo. Le estoy dando un tamaño de fuente, que es de 7 píxeles. Este tamaño de fuente es el que me va a colocar las fechas. La escala en Y no se modifica, es tal como la teníamos. Pero voy a añadir una escala nueva, escala color, que va de 0 a 3. Tamaño de la serie, -1. Y el rango va de Sky Blue a Red. Genero el área, que ya no tiene ningún tipo de diferencia, excepto que estoy procurando utilizar una curva para que se vea mejor. Y aquí tengo un atributo fill, que está en función de la escala. Fíjense también, las X ahora están en función del elemento en data. ¿Recuerdan ustedes data que está aquí? Que es este de aquí, que tiene un objeto con un índice. El índice tiene index tiene la fecha. Entonces en data me voy a ir 0, 1, 2, 3, 4, así sucesivamente. Y de este objeto voy a tomar el valor de index. Entonces de data, en el elemento 0, por ejemplo, voy a tomar el valor de index. Y esa cadena de caracteres la voy a pasar en formato de tiempo. Entonces, el eje de las X está en función de una fecha. El resultado es esto que ven ustedes aquí. No cambia el eje de las Y, pero el eje X, si ustedes se fijan aquí, dice 2021, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, hasta diciembre. Si yo no cambiara, por ejemplo, el tamaño de la letra, la letra aquí al final, con los meses que son más largos,
se estaría superponiendo una sobre otra. Es por eso por lo que cambié el tipo de letra. Entonces tenemos de una gráfica bastante simple, que fue donde nosotros nos quedamos, en algo muchísimo más completo. Estoy utilizando esta función para convertir en formato de fecha. Esta función ScaleTime para crear una escala en función del tiempo. Y voy a utilizar ScaleLinear simple y sencillamente para los colores. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Todo bien? Ya se ve mucho mejor. Ahora sí se ve mucho más profesional este dato. ¿Todo en orden? Muy bien. En este momento, nosotros ya estamos, ya podemos dominar las formas básicas, ya sabemos cómo funcionan, ya hicimos algunos ejemplos en donde creamos formas básicas. ¿Qué nos falta? Bueno, nos falta, como vieron, las escalas son un tema principal, son un tema primordial cuando nosotros construimos visualizaciones. Nuestras escalas las podemos nosotros interpretar como temas espaciales o como un atributo en particular que puede ser afectado, bueno, que puede ser de cualquier índole. Podemos colocar atributos de tiempo, podemos colocar atributos de color, de posición, de muchísimas cosas para poder hacer que la persona, el sujeto que está viendo esto de aquí, pueda entender los datos, pueda interpretar los datos de manera sensorial. ¿Qué es lo que sigue? Bueno, vamos a ver, voy a cerrar esto. Viene la parte en donde nos vamos a meter con con la interacción y con los datos que yo estoy manejando. En este momento, yo estoy trayendo datos fijos. A cargo de un archivo, los datos están fijos, no se modifican, y estoy haciendo únicamente visualizaciones estáticas. Para que yo tenga visualizaciones que puedan evolucionar, en donde yo pueda modificar los datos, voy a necesitar modificar las selecciones de los datos. Es lo que vamos a hacer el lunes. No por otras cosas, sino porque son muchos. Son muchísimas funciones para la gestión de datos. Ya vimos data, ya vimos enter, ya vimos append, ya vimos attr, ya vimos style. Text y HTML están relativamente fáciles y call la vimos también por encimita. Tenemos muchas otras funciones. Filter, class, join, merge, insert, remove, clone, exit, todas estas. Todos estos elementos me permiten modificar la selección y no solo eso, actualizar los datos. Join, merge y por ahí debe de estar update, me permiten actualizar los datos. Con enter, yo meto los datos, ingreso los datos. Enter es ingresar, puede ser traducido como ingresar, pero con join, yo puedo anexar datos, yo puedo agregar datos, yo puedo mezclar datos. Entonces, los datos que yo tengo los puedo actualizar, los puedo modificar, los puedo eliminar. Esas son operaciones de join. Y entonces, si los datos cambian, la visualización cambia. Como sucede aquí en los stacks. Bueno, la visualización va a cambiar porque cambian los datos. Y entonces yo puedo seleccionar una secuencia de tiempo en donde estoy consumiendo datos y los datos son desplegados al momento.
Además, yo puedo utilizar toda la gran infraestructura para detección de eventos que tienen los navegadores. Y entonces yo puedo checar si están haciendo clic o si están moviendo o si estoy, ¿cómo se llama? Seleccionando una superficie, una ventana dentro del navegador para utilizar algunas acciones para reaccionar ante estos eventos. Eso es lo que vamos a estar trabajando y ya estamos hablando de que ya no estamos construyendo gráficas, sino que las estamos afectando a partir del cambio de los datos y a partir de la interacción del usuario a través de eventos. Esos son mis últimos temas. Y el tema final que es relativamente sencillo, porque al final de cuentas no es otra cosa más que coordenadas, pero estas coordenadas van a afectar un mapa, que es visualización geográfica. Sin embargo, vale la pena que lo veamos. Entonces nos queda únicamente gestión de selecciones, gestión de eventos, control de flujo, en donde yo dependiendo de ciertos datos tomo una dirección u otra, transformaciones y animaciones, y se acabó. Ya estamos prácticamente terminando. En este momento, de hecho, yo diría que al día de hoy estaría cumpliendo con el objetivo de una introducción. Con esto ustedes ya son capaces de crear gráficas, ya son capaces de hacer cosas interesantes en visualizaciones estáticas. Lo que sigue es un poco más avanzado. Lo que vamos a hacer es, bueno, ya tenemos visualizaciones estáticas, ahora vamos a hacer que interactúen, que se transformen y que se actualicen. Podría dejarlo aquí, pero la realidad es que ya nos tomamos el tiempo, ustedes me han tenido paciencia y en agradecimiento les voy a dar estos temas más avanzados. De hecho, ya lo tenía previsto, pero como se acuerdan ustedes, preferí darles el tema de la presentación y posteriormente el de los datos. En este momento ustedes ya pueden construir visualizaciones muy interesantes. Y lo que vamos a hacer es, estas visualizaciones interesantes ahora van a ser interactivas. Y entonces voy a generar efectivamente, Leonardo, y justamente otra vez me ganaste. De lo que vamos a hablar es precisamente de Dash. Hay dos herramientas que yo voy a utilizar, bueno, que voy a presentarles. La primera, y voy a hacer una demostración rapidísima de Fast API. Bueno, Fast API. Fast API o Fast API, como le digo yo, es una herramienta muy moderna para publicar APIs por parte de Python. Existen muchísimas bibliotecas dentro de Python y frameworks que me permiten generar contenido en la web. Estamos hablando, por ejemplo, el más conocido es Django, de Django. Luego tenemos otro que se llama Flask, que es mucho más simple y fácil de utilizar. Y tenemos por último FastAPI o FastAPI. FastAPI, le voy a llamar FastAPI. FastAPI es un proyecto, ay, se me fue el nombre del creador, por cierto, es mexicano, es colombiano. ¿Dónde está? Bueno, ahorita les digo dónde está. De hecho, yo creo, y no va a ser broma, yo creo que voy a sacar todo un negocio, y algunos de ustedes van a estar invitados, de soporte y servicio exclusivo de FastAPI. FastAPI es una herramienta moderna. Estamos hablando de que mientras que Django tiene cerca de 20 años y Flask tiene cerca de 15 años, nacieron con la versión 2 de Python. FastAPI nació en la versión 3 y aprovecha todas las ventajas de Python moderno para poder darnos herramientas también muy modernas para poder presentar APIs o APIs de manera pues bastante, no podría decir simple porque al final de cuentas, y es lo que me he topado, los pythonistas
senior con los que me he topado requieren de una actualización en sus conocimientos para poder utilizar Fast API. De hecho, y aquí también tengo que confesarlo, es mucho más fácil para mí capacitar a un muchacho junior tirándole a semi-senior con algunos temas que tienen que ver con Python, que capacitar a un senior que tiene experiencia con Django y con Flask para utilizar FastAPI. Hay un cambio de paradigma y de mentalidad tan fuerte que estoy actualizando a seniors. Eso es bien interesante. Y entonces les voy a hablar de algunas características de FastAPI. FastAPI, y déjenme les paso, voy a añadir ¿cómo se llama? El capítulo, pero está en github.com, Pythonista, hay 241. Por cierto, es un curso que también me gustó mucho. Este curso es de diseño y pruebas de APIs, utilizando herramientas de Python. Y el capítulo 15, que es FastAPI. Y aquí les voy a dar un ejemplo rápido. FastAPI es un proyecto mucho más reciente que Django y Flask y ha adoptado varias innovaciones de Python 3 y se ha enfocado en la creación y despliegue de APIs, de APIs. ¿A qué me estoy refiriendo? Cuando nació Django, estaba de moda Ruby on Rails y un modelo, que es, bueno, un patrón que durante mucho tiempo fue el más popular para presentación de aplicaciones web, que se llamaba MVC, Model View Controller. A lo mejor ustedes han escuchado de una herramienta llamada Ruby on Rails. De hecho, Ruby se volvió famoso precisamente por esa aplicación. Esa aplicación puso de moda este patrón MVC, en donde yo estaba separando, y es la gran ventaja que tiene, yo separaba el negocio, el estado del negocio, es decir, los datos del negocio, de la lógica del negocio, de cómo era presentada la información en el cliente. Model o modelo era el estado del sistema, es decir, la totalidad de los datos de un sistema. Controller era esta parte que me permitía interactuar entre el cliente y la organización. Ahí es en donde se modificaron las cosas. El controlador se encargaba tanto de interactuar con los servidores del lado del back como de presentar la información del lado del front. Y entonces nosotros dábamos por sentado de que el cliente no tenía nada, no tenía ningún framework. Tanto back como front la manejaba el controlador. Y la vista era cómo era desplegado en el cliente y a través del uso ¿cómo se llama? De formularios, esta información se mandaba al back, el back la procesaba y modificaba la vista. Entonces, para modificar cómo se veía una página a través de cierta interacción, tenían que enviar la información, procesarla y nos regresaba una nueva versión de la página, el servidor. Esto avanzó. Y entonces lo que tenemos realmente es el modelo controlador pero sin vista. Del lado del front, quien se encarga de hacer esto es directamente la aplicación del frontend. Cuando nosotros utilizamos Vue o cuando utilizamos, ¿cómo se llama? Angular o cuando utilizamos React, lo que estamos haciendo
es que el procesamiento, las reglas de negocio y la visualización quedan del lado del navegador y todo se genera a través de JavaScript y este tipo de frameworks. La vista deja de ser relevante del lado del backend. Y entonces el backend lo único que va a hacer es exponer la información o recibir la información de el cliente. Y el cliente puede ser una página web, el cliente puede ser un dispositivo de Internet de las Cosas, el cliente puede ser una máquina, un dispositivo con iOS o puede ser un dispositivo con Android. Y lo que yo tengo son interfaces que están expuestas y que si ustedes tienen los permisos van a poder consumir. A estas interfaces se les conoce como Application Programming Interfaces. Interfaces de programación de aplicaciones. Eso significa API. FastAPI dejó de lado las vistas. Si ustedes quieren que FastAPI maneje páginas en HTML, no lo hace de manera nativa. FastAPI de manera nativa maneja JSON. A diferencia de Flask y de Django, que de forma nativa, recién instalado, lo que les va a presentar es HTML, FastAPI ya les presenta JSON. Así de entrada. Los mensajes son en JSON, los contenidos son en JSON y recibe JSON. En el caso de Django y en el caso de Flask, pero sobre todo de Django, Django, tal cual como ustedes lo conocen, lo único que recibe son el método post y los datos tienen que venir como datos de formulario. Esa es la manera en cómo por defecto recibe los datos Django. Ya posteriormente hubo algunas modificaciones. Django evolucionó. Ya existe Django REST Framework. Que digamos que es un Django mejorado. Para exponer APIs basadas en REST. Sin embargo, es pesadísimo. La otra contraparte es Flask. Este es otro framework que se conoce como un micro framework, que también evolucionó. Y por ejemplo, hay una implementación que se llama, y es la que yo utilizo, API Flask. ¿Cómo se ve? Bueno, para empezar, como yo les comentaba, tanto Django como Flask vienen de Python 2. Y entonces son sistemas que son un poco, pues ya se sienten viejos. En el caso de FastAPI, ¿cuáles son las diferencias? FastAPI se basa en un framework llamado Starlet. Starlet me permite utilizar operaciones de HTTP de una manera asíncrona. Eso significa esto. Asynchronous Simple Gateway Interface. ¿Qué es asíncrono? Nuevamente, vamos a hablar de la evolución de Internet y de la tecnología. Hace algunos años, estamos hablando de por ahí los 80s y los 90s, antes de que se hiciera de moda los teléfonos inteligentes, cuando nosotros vivíamos con los Nokias, los que eran indestructibles. Navegar en Internet era muy caro desde nuestros celulares. Si ustedes se fijan, estamos hablando de que teníamos únicamente LTE, no teníamos 3G, ni siquiera soñábamos en tener 4G.
el uso de datos era carísimo. Lo que nosotros hacíamos normalmente era trabajar con nuestras computadoras en casa. El principal elemento que consumía contenidos de Internet era una computadora conectada a una línea telefónica. Eso significaba de que nuestra conexión, entre comillas, era estable. Y entonces nosotros hacíamos operaciones en donde la premisa principal es tú estás conectado y la conexión es relativamente estable, es razonablemente estable. Entonces sí, de repente se te caía la conexión, pero lo normal era que siempre te entregaba datos. Vamos avanzando y la tecnología va cambiando. En estos momentos, nosotros consumimos contenidos de Internet primordialmente de nuestro celular. Estamos pegados al WhatsApp, estamos pegados a Facebook, a Twitter, etcétera, etcétera, desde nuestra tablet o desde nuestro celular. El consumo de Internet es a través de dispositivos móviles. Y un dispositivo móvil, en la mayor parte de los casos, tiene conexiones inestables. ¿Qué significa conexión inestable? ¿Cómo funciona la tecnología celular? Cada 1 o 2 kilómetros, ustedes se van a encontrar con estas cosas, con torres, y estas se conocen como torres celulares. ¿Por qué se llama celular? Porque cada una de estas torres va a abarcar una región geográfica, y la región geográfica se conoce como célula. Por eso son teléfonos celulares. Y conforme ustedes van avanzando, la conexión pasa de una célula a otra y corren el riesgo de que en este cambio de célula la conexión se pierda. ¿Sí se está entendiendo? En estos momentos, nuestras comunicaciones son asíncronas, es decir, las conexiones se pueden perder momentáneamente. Django y Flask fueron diseñados para conexiones síncronas, es decir, que la operación se realiza en una sola conexión y la conexión es estable. Cuando yo hablo de conexiones asíncronas, doy por sentado de que la conexión se va a perder. Y entonces, ¿qué va a hacer el servidor? Bueno, si no te estoy escuchando, los recursos que yo te tenía asignados para escucharte, se los pasó a otro cliente. Si este cliente, ¿cómo se llama? Termina la operación, libero los recursos. Si tú regresas, te vuelvo a asignar recursos. Cuando yo hablo de comunicaciones síncronas, el recurso va a estar abierto hasta que yo tenga la señal de cierre o hasta que pase cierto tiempo. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Y eso es lo que ocurre con Django y con Flask. Tú vas a tener muchas conexiones que están interrumpidas y que se quedan vivas. Y mientras más conexiones vivas tengas, menos recursos disponibles vas a tener para atender las que sí están funcionando. Va a llegar un momento en que hay tantas conexiones que no están activas que se va a consumir todos los recursos del servidor. Eso se conoce como negación de servicio. Son tantas conexiones abiertas que todos los recursos están ocupados y no los puedes soltar hasta que pase cierto tiempo o hasta que te den la indicación de que se cerró la conexión. Cuando yo hablo de conexiones asíncronas, si de repente me doy cuenta de que no está respondiendo el cliente, ok, te desasigno los recursos y cuando regreses te los vuelvo a asignar en donde tú te quedaste. Y entonces tenemos un framework que se llama Starlet, que se encarga de este tipo de comunicaciones. Además, utiliza una cosa llamada WebSockets. Estos WebSockets me permiten precisamente la gestión de los recursos correctamente. Me voy a regresar. Yo necesito un servidor web que esté hecho para comunicaciones asíncronas. Se recomienda que junto con FastAPI, ustedes utilicen un servidor
como este que se llama Ubicorn. Que me permite desplegar servicios web de manera asíncrona. ¿Hasta aquí todo bien? Esto que ustedes están viendo no lo hace también Flask y Django lo hace de manera parcial. Django les permite tener vistas asíncronas, es decir, lo que ustedes están viendo se puede conectar la conexión y la pueden retomar. Pero, por ejemplo, ustedes no pueden hacer conexiones a la base de datos de forma asíncrona. Es decir, se quedan a media operación de datos y si se cayó, se cae toda la transacción. Tienen que volverla a hacer. En el caso de FastAPI, ustedes sí pueden hacer la conexión. Sí pueden retomar la conexión y donde se quedaron, terminar la transacción con la base de datos. ¿Esto qué significa? Otro salto por parte de FastAPI. FastAPI es bien sencillo. Del paquete FastAPI, importo la clase FastAPI y creo una aplicación. Así de fácil. Con esto ya tengo un servidor. Y para cada servidor, yo voy a tener un método get, un método post, un método put y la ruta en la que va a estar escuchando. A esta ruta y a este método le voy a asignar una función. Y a lo mejor los que saben de Python se dieron cuenta de que estoy definiendo una función, pero aquí hay una cosa llamada async. Estoy haciendo funciones asíncronas. Es decir, son funciones que también van a limpiar los recursos cuando no estén utilizadas, cuando no estén utilizadas y posteriormente van a regresar. Async es nuevo en Python 3 y no lo van a creer. Async es una copia de ECMAScript. Los primeros que utilizaron Async fue JavaScript. En donde define una función asíncrona y estoy esperando por un evento. Y tengo async y await. Bueno, y también tengo den y otras cosas. Uno de los primeros lenguajes que utilizó async de manera correcta fue JavaScript. Esto es muy reciente y cambia de manera bastante compleja la manera en que nosotros desarrollamos el software en Python. Creo que vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver un poco de código de FastAPI. FastAPI, me regreso. Ya que ustedes tienen una aplicación, genero modelos, es decir, objetos que van a comunicarse con la base de datos. Esta es una clase que está ligada a una tabla en la base de datos, en donde tengo la clase alumno, que se conecta a la base de datos, y tengo atributos que se van a conectar con una columna de la base de datos. Bueno, con una columna de una tabla en una base de datos. La tabla en la base de datos se llama alumnos en este caso. ¿Qué más tengo? Tengo esquemas.
en donde yo defino los datos válidos para los alumnos. Entonces tengo una cuenta que va de 1,000,000 a 9,999,999. Significa que tiene 7 dígitos. Tengo un nombre, que es una cadena de caracteres, apellido, cadena de caracteres, segundo apellido, que es un campo opcional y que es una cadena de caracteres. Una carrera, creo que no lo tengo aquí, así que está, que tiene que ser sistemas, derecho, actuaría, arquitectura o administración. Semestre positivo, un promedio que tiene que estar entre 0 y 10. El semestre es un entero positivo, como les comentaba, y el corriente que es booleano. Y esto de aquí, le digo que tiene que estar conectado a la base de datos. Estos son los datos de salida y estos son los datos de entrada. Estoy validando los datos que me llegan y valido los datos que salen. Esos son los esquemas. Tenemos mi conexión a base de datos, en donde le digo cuál es la base de datos y cómo me voy a conectar. Voy a generar una sesión. Y ya que tengo los modelos, ya que tengo los esquemas, mi conexión a base de datos, genero mis funciones de altas, bajas y cambios de alumnos. Y estas funciones no, pero no estas son las funciones. Estas funciones son las que trabajan con los alumnos. Y estas de aquí me dicen para la ruta API, si yo hago un método get, tráeme esta función. Para API, pero conozcas un número de cuenta, entonces es esta función. Y este es el código de cada uno de los endpoints de mi API. A lo mejor en este momento, si ustedes no programan, lo ven un poco complejo. Pero estamos hablando de que son 49 líneas de código, ni siquiera llega a 50 líneas de código. En total, no suma 300 líneas de código esto. Es código muy compacto, es código muy simple y muy legible. Y no solo eso, sino que es altamente poderoso y flexible. Y sobre todo puede crecer, puede escalar. Eso es FastAPI. Y lo que vamos a hacer es una aplicacióncita como esta, todavía más básica. La vamos a echar a andar. Vamos a echar a andar un servidor que va a colocar una página con D3 y de la página vamos a consumir FastAPI. ¿Qué otra cosa les voy a presentar? Voy a ver si me da tiempo, no estoy seguro. Pero bueno, si yo ya tengo estas herramientas, si ya tengo Flask, tengo todo este tipo de cosas, ¿por qué no directamente desde Python genero contenidos para visualización de datos? Y es ahí en donde entra, déjenme me acuerdo, ¿cuál es el componente de Dash Plotly? Hay una biblioteca llamada Plotly. Es una herramienta
Creada, bueno, era anteriormente creada para plot, es trazar. Pero sucede, Sepnican ya creció. Maneja Machine Learning, un poquito de inteligencia artificial y visualizaciones. Plotly es el componente principal de Dash. Ah, fíjense, hay uno en Jupyter. Yo creo que lo voy a utilizar. A lo mejor me extiendo para el miércoles para enseñarles la extensión de Dash de Jupyter. La acabo de ver. Y Dash, esta es la versión empresarial. Dash es la plataforma que me permite directamente desde Python hacer visualizaciones de datos. Dash convierte scripts de Python en aplicaciones. Cierra la brecha. En lugar de que yo esté creando APIs y todo esto, Dash maneja tanto el bank como el prompt, pero de manera mucho más moderna. Genera una aplicación. Fíjense, aquí está. Tenemos un elemento dentro de la aplicación. Podemos manejar un data store. Podemos controlar los trabajos. Y aquí trabajamos con contenedores con Kubernetes. Aquí, por ejemplo, es para Big Data. Esta es la versión empresarial. Tenemos la versión de código abierto. Yo creo que sí la vamos a ver el miércoles. Voy a darle un día más a esto, si ustedes me lo permiten. Si no se han aburrido, vamos a utilizar una notebook con Dash. Eso es nuevo. Me acabo de dar cuenta y entonces vamos a colocar una notebook utilizando Dash. Esto es lo que viene. Ya sabemos cómo hacer visualizaciones. Ahora nos vamos a encargar de que estas visualizaciones sean interactivas, modificando los datos y detectando eventos. Mejor el jueves, déjame ver, Gerardo, pudiera ser. Socialsentiment.net. Me imagino que ya sé a qué vas con esto. Déjame verlo, Leo. ¿Lo hiciste tú? Ah, miren qué bonito. Ah, Centex, también es muy bueno ese youtuber. Miren, esto está hecho con Dash. Gracias por la demostración. Estas visualizaciones, que si ustedes se fijan y se dan cuenta, ustedes ya son capaces de hacer algo similar. Quizá no con la interactividad, pero ya las gráficas sí las pueden hacer. Lo que vamos a ver es, por ejemplo, si se fijan aquí se está actualizando. Lo que vamos a ver es cómo se actualiza esta información. Pero esto es lo que puede hacer Dash. Lo que está haciendo es se está conectando a Twitter. Seguramente está buscando, voy a checar cuál es el hashtag que está buscando. Está haciendo una analítica de sentimientos y en tiempo real me está mostrando los sentimientos. Y esto está creado en Dash. Lo interesante del caso es que ustedes ya tienen idea de cómo se construyen las gráficas estáticas. Ya saben cómo se construyen estos ejes, ya saben cómo se construyen estas líneas, ya saben cómo se construyen estas barras y cómo se construye este pie chart.
inclusive cómo insertan texto. Lo que vamos a hacer es esto que acaban de ver. Como si yo me coloco en un punto, aparece la información, esto es un evento, y como cuando se actualizan los datos, la gráfica cambia. Ahora sí, vamos a tener interacción y transformación de datos a partir de la próxima semana. ¿Hasta aquí todo bien? ¿Todo claro? Ya estamos a punto de terminar, nos quedan 2 o 3 días nada más. Entonces, bueno, hoy terminamos temprano. Tengo que crear todavía más contenido, me voy a ir muy rápido. Sobre todo para el tema de las elecciones, pero ya prácticamente estamos terminando. Pues bueno, terminamos el día de hoy aquí y nos vemos el próximo lunes. Déjenme ver qué está pasando con las invitaciones. Es la misma liga de todas formas. Lunes, martes y negociamos si miércoles o jueves hacemos la última presentación y va a ser con Dash. ¿Ok? Bueno, pues muchísimas gracias y nos vemos el próximo lunes.